No es extraño que cuando vemos las noticias o las oímos a través de radio, se nos genere una sensación de agobio. Porque claro, noticias que invaden hablándonos de corrupción, de violencia de género, de bombas que explotan en un lado o en otro, de desastres de tipo natural. En medio de todo ese conjunto de noticias es fácil que uno caiga en una cierta angustia normal, con la sensación de dónde vamos a llegar o en qué mundo estamos viviendo. Esto huele como a cataclismo. En una situación similar, Israel estaba ocupada por el Imperio Romano. Había fuerzas allí como grupos terroristas que un romano que veía y ni podía lo mataban. En medio de ese ambiente, la Iglesia naciente estaba siendo perseguida y estaban ya ejecutando a algunos de sus miembros que salen en dispersión. Pues en medio de ese ambiente tan agresivo, Pedro le dice a aquellos miembros de la comunidad cristiana que sean capaces de dar razón de su esperanza, que en vez de esconder la cabeza como los avestruces y vivir como, vamos, una vuelta para adelante, o morirse de miedo y aterrorizarse, que en vez de humillarse, que sean capaces de estar en pie en esas circunstancias y aún dar razón de por qué están así, de dónde les viene su fortaleza y su esperanza. El Evangelio y la primera lectura nos han hablado del origen de esa fuerza y de esa esperanza. La victoria de Jesús sobre el mal y sobre la muerte viene a decirnos que eso malo que vemos no es lo último está detrás, que lo último no es toda esa destrucción, todo eso que huele mal. La última palabra es vida, no es destrucción, no es corrupción, no es violencia, sino que es vida y vida en abundancia. Y mientras tanto, nos invita a que seamos capaces de recibir su fuerza, el Espíritu de la verdad, que vive en nosotros. Y dice concretamente, está con vosotros y vive en vosotros, dentro de vosotros. El Evangelio también que hemos escuchado es un contexto muy singular. Jesús se está despidiendo de los suyos, sabe que le espera la pasión y la muerte. Los discípulos van a salir aterrorizados y desbordados por el desencanto y la desilusión. Son unas palabras que quieren adelantarle ya un motivo de esperanza, que Él va a seguir viviendo y que nos envía ese Espíritu de la verdad. Ese tiene unas consecuencias. Siempre nos hemos podido preguntar de dónde sacaban fuerza aquellos primeros mártires que morían en el Coliseo romano o los primeros en Israel. ¿De dónde han sacado fuerza? Pues muchos que murieron en nuestra guerra civil por su fe. ¿De dónde sacan fuerza hoy cristianos de Irak, de Siria, de Egipto, que también le ponen bombas y los persiguen y los matan, dándoles la posibilidad de salvarse si abdican de su fe, si reniegan de su fe? Esa gente muchas veces sencilla y letrada, esa gente que no se manifiesta porque tiene un gran carácter, en ese momento saca una fuerza de flaqueza que desde luego desconcierta. Esa fuerza es el Espíritu de la verdad, ese que Jesús prometió y que nos acompañará siempre, si le hemos acogido, claro, y le hemos dejado que nos indique el sendero, nos dejamos conducir por él. He ahí la razón de nuestra esperanza, la presencia del Espíritu que nos garantiza que la victoria final es de la vida y no de la muerte, que la victoria final es de la verdad y no de la mentira, que la victoria final es de la honorabilidad y no de la corrupción.
Somos invitados, pues, a vivir alentados por esa fuerza, a ser en medio de nuestro ambiente tantas veces agobiado, testigos de nuestra esperanza. Todo lo malo que estemos viendo, bien, ahí está, pero no es la última palabra. La última es positivo. Ciertamente necesitamos esa fuerza del espíritu para hacer frente a tantas circunstancias. Nos puede parecer ser fácil ser honrado, pero no sabríamos cómo reaccionaríamos si pudiéramos meter mano a algo. Y si alguna vez nos sentimos que estamos un poco escasos y puedo echar mano ahí, ¿cómo reaccionaríamos? Tendríamos las convicciones muy claras, pero a lo mejor a la hora de la verdad también caemos y picamos. Podemos tener muchas ideas claras, pero en circunstancias especiales somos frágiles también. Que demos cabida a ese espíritu de la verdad que es capaz de darnos fuerza de flaqueza para hacer frente a las circunstancias más adversas. Que ese espíritu vaya acompañando nuestra vida y que sustituye esa presencia física de Jesús de Nazaret en medio de sus discípulos. Jesús dice que ya no le van a ver, pero que mandará a ese espíritu que les va a fortalecer desde dentro.